Bueno, vamos a entrar en materia, en Infoanálisis, porque la justicia en Panamá, que parece un elemento utópico por su falta de acción efectiva, estoy hablando, donde hay la sospecha de que aquí hay selectividad en la aplicación de la justicia. Vemos que hay muchos hombres y mujeres que han sido funcionarios que han quedado atrapados en un oprobioso pasado. Incluso mucha gente ya hasta ignora que estuvieron en algún momento en los cargos, lamentablemente, y el poder transformador de la ciudadanía la que puede hacer que esto cambie en Panamá. Leíamos en las internacionales que en otros países se ha llevado a la cárcel, se está investigando de una forma muy seria a expresidentes del país, presidentes en funciones inclusive. Ahora mismo el presidente de Honduras tiene severos problemas con la justicia estadounidense y con la de su país. Colombia, Costa Rica, ni se diga, ha llevado 3 presidentes, los ha sometido a la justicia. Pero en Panamá parece como que aquí hay algún tipo de contagio en cuanto a la impunidad. Esta mañana nos complace y mucho contar con la presencia del abogado Carlos Barzallo. Él es el presidente del capítulo Transparencia Internacional de Panamá. Es abogado formado en la Universidad de Panamá, donde se graduó summa cum laude, ¿no? En el año 89, doctor Barzallo, ¿es así, no? Así es. Muy bien, y además hizo su maestría en la Universidad de Pensilvania, en UPenn, como le dicen en los Estados Unidos. Doctor Barzallo, bienvenido a Infoanálisis, buen día. Muy buenos días, gracias por invitarme. Don Milton, comience usted, por favor. Bueno, don Carlos Barzallo, compartimos la escuela, aunque a unos años de diferencia. ¿Hacia arriba de usted o hacia abajo, Milton? ¿Hacia arriba o hacia más viejo. No, no, se no es una broma. Se me notan las canas que yo soy más viejo. Una broma, don Milton. El tema es la corrupción. O sea, una vez yo escuché al arquitecto Ricardo J. Bermúdez, don Dicky Bermúdez, recién en el año 90, justo después de la invasión, que estábamos todos ilusionados en que se iba a reconstruir este país para bien. Y él dijo, perdónenme mi falta de optimismo, pero es que no se puede hacer buen pan con mala masa. Y yo dije, oye, qué hombre más pesimista, ¿cómo piensa eso? Pero hoy en día podemos ser un país que combate la corrupción cuando la corrupción va de arriba abajo y de abajo arriba. O sea, no solamente son el alto cargo que se gana un negociado de millones, sino el que no te hace un trámite hasta que no le compres la empanada o no le des el salve para que te haga lo que tiene que hacer. O sea, el nivel de corrupción pareciera ser que permea todo el país. Una vez, y termino el comentario para permitirle a Carlos que haga el análisis. Aquí yo traje a un italiano, o ayudamos a un italiano que estaba haciendo una investigación sobre corrupción en América Latina. Y la conclusión del experto en corrupción era que en América Latina la gente no estaba en contra de la corrupción, sino en contra del monopolio de la corrupción. O sea, hasta dónde el tema de la corrupción es lo que beneficia a los demás, pero cuando me beneficia a mí, eso no es corrupción, ese es un favor. Entonces, con ese contexto, ¿cómo podemos dejar de ser un país con corrupción cuando pareciera que la corrupción recorre el cuerpo social de arriba a abajo? El análisis es extremadamente realista y las palabras clave allí son ¿cómo podemos? Es que no podemos. Es una realidad lo que decía el arquitecto Bermúdez, lo que ha estudiado el experto italiano, que nos vienen estudiando desde los 1800, cuando hay literatura que describe muy despectivamente las sociedades de ese entonces. Y cuando yo hablo de estos temas, se combina con una sensación de que esto ya está perdido, que es casi que inútil y hay que vivir con ello. Si nos basamos en ese realismo puro y duro, bien, no podemos. La pregunta que yo me obligo a lanzar es que debemos, simple y sencillamente debemos, porque en este tema hay que insistir, persistir y nunca desistir, como dice la frase. ¿Por qué? Porque es que nuestra supervivencia depende de ello. Evidentemente hay un sesgo motivacional y ese es el kit del asunto. Yo no tengo la respuesta a todo, pero sí se hace evidente después de 25 años de estar viendo esto sostenidamente. Primero, de que hay una serie de mitos que hay que derrumbar. La corrupción no soy yo, son todos los demás, lo cual es totalmente falso. La corrupción somos todos, gustenos o no.
Hay un sesgo motivacional muy alimentado en Panamá de los buenos contra los malos. Los malos están en el sector público, los buenos estamos en el sector privado. Eso es una posición maniquea facilísima. Sin embargo, no explica cómo nosotros nos vamos rotando y somos, el público es privado hoy, mañana privado es público y el problema sigue. Aumenta, disminuye, pero sigue y probablemente seguirá. Lo que quiere realmente es atacarse la impunidad, no la corrupción per se, que es una va con la otra, es la impunidad que es la que campea. ¿Qué es la impunidad? La falta de justicia, donde todos ahí somos iguales. O sea, hay estudios desde animales hasta primates, hasta bebés, donde nosotros respondemos de una manera intuitiva a lo que nos parece injusto. Hay un estudio de a 2 monos chimpancés que les dan premios por su labor y a un mono le comienzan a dar uvas y al otro le dan piedras. Cuando el que le dan piedras se da cuenta que el otro recibe uvas, reacciona de manera airada porque ve que está produciéndose algo injusto. Los bebés, todos los que hemos tenido hijos, nietos, saben que uno no puede tratar de forma distinta a 2 hermanos o hermanas. Entonces, dicho esas cosas demasiado básicas, que más saben los sociólogos que los abogados, y yo lo que soy es abogado, el asunto, cada uno lo irá a buscar donde sabe, y esa es la belleza de esto. Los maestros en la educación, los médicos en la ciencia, los abogados creemos que está en las leyes, y en las leyes ya sabemos que no está, porque las leyes son una herramienta imperfecta. Está en justicia, dar a cada uno lo suyo, y ahí es donde estamos cojeando de manera severa, y todas las mediciones lo están indicando. Hay data dura que nos dice que allí estamos en un serio problema que hay que remontar. Justicia es una debilidad, por eso hay impunidad, por eso no tenemos esos episodios heroicos de los vecinos Costa Rica, Colombia, donde está castigándose por corrupción al cartel de la toga, o en Costa Rica atacándose la corrupción de presidentes y expresidentes. Ahora, vamos a hechos muy puntuales, muy concretos. Me explico. Aquí el tema de Odebrecht es casi que intocable. Lamentablemente somos la vergüenza de América Latina. Estamos nosotros, contrario al resto de nuestros países hermanos, en el salón de clases somos el país reprobado, o sea, lo que hemos fracasado en materia de Odebrecht. Es más, hace 4 años aproximadamente, el Consejo de Gabinete aprobó que se convirtiera el Estado en querellante en el escándalo de Odebrecht con el propósito de recuperar fondos. Se le aplicó una multa y es conocido ya que en Panamá no han cumplido ellos con este mandato, este requisito, búsquele el término que quiera, y en Panamá seguimos mirando hacia otro lado. ¿Cuál es su opinión acerca del manejo del caso de Brecht? Porque parece que hay un problema que ha ido degradando la clase o la calidad de nuestra justicia, doctor Barzallo. Lo ha descrito muy bien, y yo añado unos elementos también concretos y basados en datos, no opiniones. Yo evito dar opiniones, sino que lo que digo tiene que tener algún sustento documental o estadístico. Nosotros aparentamos como que hay mucho interés en hacer, esto es peor todavía, es el asunto de cómo hacer ver que estamos haciendo, y hay un gran aparato que se mueve, pero cuando medimos resultados puros y duros no están allí. Y no atacamos las causas por las cuales los resultados no están ahí y seguimos haciendo lo mismo, lo cual es un sinsentido. Me explico todavía mejor. Nosotros, es como en esa pelea que hay dos, que uno no quiere pelear y dice que lo agarren, que lo aguanten. No hay una especie como de voluntad. Uno no está realmente molesto, sino que está haciendo la cosa porque lo arrastra la circunstancia. Quedarse sin hacer nada cuando toda Latinoamérica estaba reaccionando era imposible. Entonces, hacemos algo. Y no es fácil, porque sería muy poco ético decir que es fácil. Sin embargo, es menos difícil que otros casos, porque en pocos casos se han presentado todo en bandeja de plata, donde la empresa confiesa y le dice a quién, cómo y cuándo le dio las cosas. Entonces, el seguimiento es mucho más fácil que en esos casos donde que hay desentrañarlos de cero. Luego nos vamos en la parafernalia de cómo pedirlo, cuándo pedirlo y todos los recursos que caben, porque falta incluso la ética en el proceso. No es un vale todo, sino que nos vamos poniendo cortapisas y demorando. Luego caen los peces chicos y no los gordos, no los grandes, y nos empantanamos. Y lo mejor de todo al final es que castigamos, entre comillas, en una especie más bien de negociación contractual que castigo, y luego la cereza del pastel es que el castigado se ríe de nosotros y no nos paga.
y estamos ahora discutiendo añadirle si le ponemos intereses a lo que no nos pagó y si vamos a un juzgado civil como si fuera un contrato a que nos pague lo que nos debe. Y lo peor todavía, si hubiese peor, es que nosotros nos debemos a nosotros mismos porque el deudor nos dice que no nos paga porque le debemos las cuentas de los contratos que nunca debió tener porque como corrupto no debió tener contrato. Entonces Kafka se estaría revolcando en Macondo al ver este absurdo total al cual le damos todo el cariz de un proceso legal ordenado donde las partes hacen todo lo que creen que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es criticar? Criticar no sirve. ¿Cuál es el sentido de esto? En otros lugares, el mundo anglosajón, ya esto ya pasó la página. ¿Cómo pasó la página? Se llega a un acuerdo, se paga una multa y el asunto se acaba y se mueve. Aquí, por el hecho de que la imagen es lo principal, es imagen sobre fondo, nadie quiere quedar en evidencia y entonces todo el mundo se autoengaña de que vamos a hacer y hacer para que al final esto caiga o en el olvido. En Panamá dijo alguien también famoso en frase que se vive gracias a dos cosas, el aire acondicionado y la falta de memoria. En pocos años, las nuevas generaciones comenzarán a olvidar esto, como ya se olvidaron de los escándalos de las décadas anteriores y volvemos a empezar. Resumen del asunto, para no hacerlo más largo de lo debido. Es difícil lograrlo si no se quiere, e incluso queriéndolo es imposible. Yo quisiera ser astronauta y no lo puedo ser, pero si no lo quiero, menos lo voy a hacer. Entonces, hay una combinación de falta de voluntad, malas leyes y pobre ejecución. Okay, Rubén, permíteme, tengo un corte comercial, Rubén. Lamentablemente, al regreso usted inicia el próximo bloque. Sí, está bien. Mire, doctor Barzallo, la justicia en Panamá se ha degradado a niveles casi que a nivel del mar. Lamentablemente, me da mucha pena decirlo. Parece que tenemos una justicia intelectualmente perezosa. No sé, tengo la impresión de eso. Pero lo que es peor, usted sabe que en los deportes hay el Salón de la Fama, usted sabe, ¿no? En todos los deportes. Si lleváramos la justicia a nivel deportivo, se hace siempre el reconocimiento a los grandes, el Salón de la Fama. Aquí sería el Salón de la Infamia. ¿Saben por qué? Porque gente que ha tenido la oportunidad de hacer algo o mucho por el país no ha aprovechado la oportunidad cuando ocuparon altos cargos y después se dan el lujo de estar criticando a los que están ahora mismo en el cargo. Vamos a hablar de eso también al regreso aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, regresamos a nuestra conversación, nuestra entrevista con el abogado Carlos Barzallo, es el presidente del capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, abogado de profesión, como dije, don Rubén. Ñito, Bueno, permíteme una cosa fuera de guión. Es que mi nieta está escuchando el programa, mi nieta Emma, y yo quisiera que ella reciba un saludo de su abuelo, que nos está escuchando. Y perdonen la interrupción, pero es importante para mí. Usted me permite, don Milton, con todo respeto, saludar a Emma, ¿también puedo? Claro que sí, gracias. Saludos, Emma, por tener un abuelo tan inteligente. Felicidades. Adelante, don Rubén. Bueno, me uno al saludo a Emma. Emma Sarita. Emma Sarita. Importante lo que yo quiero tocar en este momento. La pandemia ha desnudado a muchos países donde, licenciado Barzallo, se supone que la justicia impera. Todos ponemos de ejemplo la justicia norteamericana, pero en la pandemia nosotros no podemos poner de ejemplo a los Estados Unidos, como no podemos poner de ejemplo a México y no podemos poner de ejemplo a Brasil, un país lo más parecido a México y lo más parecido a Estados Unidos. Sin embargo, pequeños países como Costa Rica, vecino aquí, han controlado bien el problema de la justicia, donde han puesto presos a 3 presidentes de la República y uno se salvó porque era medio suizo. Entonces, nosotros tenemos que ver por qué en los países grandes y poderosos no ha podido funcionar una justicia pandémica, para ponerle un término genérico. ¿Por qué Estados Unidos ha permitido que se contagie tanta gente, en México que se contagie tanta gente y que tenga un presidente que se niega a ponerse la mascarilla, igual que el presidente de Brasil? Yo quisiera escuchar la opinión de Barzallo. ¿Cómo podemos compadecernos de esta situación?
Sí, yo coincido con muchos de los señalados. Hay muchos ídolos con pies de barro, hay muchos mitos que se manejan a través de medios y titulares, y uno le gusta ver o que ojalá haya un superhéroe que lo haga bien y uno se queda viéndolo desde la barrera. Estados Unidos, por ejemplo, en la materia que yo manejo con datos, es que Transparencia Internacional, Estados Unidos tuvo muy malos momentos como organización privada, incluso estuvo a punto de perder su acreditación del movimiento porque no estaba haciendo las cosas bien, por estar siendo capturada por el sector privado, y en el sector público y en general bajó en el índice de resultados. La presidencia del presidente anterior Trump se desmejoró enormemente precisamente por todo esto que se menciona, por el pobre combate contra la corrupción, porque se alegaba que la propia administración fomentaba la corrupción, y eso va bajando en todos los otros niveles en el manejo de la pandemia. Y viendo hacia el sur, Brasil ha tenido serios problemas después de haber sido casi héroes de esta película con las operaciones Lavallato. Ahora mismo están duramente cuestionadas, que es parte del sistema, con un presidente con un estilo muy particular. Así que, en resumen, Costa Rica, un país pequeño con buenos indicadores, ha dado mejores ejemplos antes de la pandemia. El punto es que nosotros podemos ver el entorno, hay que verlo, pero podemos también, en virtud de que vivimos aquí, y aquí es que nos movemos, ver nuestra situación panameña. La situación panameña de los números es preocupante. Voy a dar unos datos numéricos. El primer elemento es el presupuesto del órgano judicial. Presupuesto del órgano judicial. El asunto no es cuantitativo solamente, sino cualitativo. Comparando con Costa Rica, es sustancialmente menor comparado con, tenemos una población muy parecida, 500 millones contra a duras penas 300, y el procedimiento panameño es todavía peor, que no se logra captar dónde está la esencia de la independencia. El hecho de que el órgano judicial tenga que literalmente pedir y rogarle al Ejecutivo a través de un procedimiento de las vistas fiscales, donde el presidente de la Corte le pide al funcionario técnico del MEF unos estimados y le dan unas cifras y le dicen te doy esto, te doy lo otro, ya allí hay un problema del nacimiento. El siguiente es la cantidad de gente. Costa Rica tiene una media más cercana a la OECD, de la cual ya es miembro, está en vías de serlo, de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Panamá tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Eso hay que verlo porque cada uno de esos datos, dinero y gente, son los que hacen parte del problema. No digo que sean todos, porque puede tener mucho dinero y mucha gente, y si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. El siguiente elemento es gente preparada con el deseo y con la mentalidad de ser independiente y juzgar. Pero si se tienen recursos y se tiene gente, ya tenemos dos de varios elementos. Concluyo para no alargarme. El asunto hay que desgranarlo y desmenuzarlo en los distintos elementos. Uno solo no es el único elemento, sino es el conjunto, lo cual nos da al final, y termino e insisto, hay una gran dosis de sacrificio y de voluntad. Sin eso, todo se queda en una especie de status quo temporal. Todo el mundo espera que otro haga y que mañana algo pase solo por milagro. Yo quería comentar que, para ser objetivo, a pesar de esa crítica generalizada que hice al principio, el órgano judicial panameño, el Poder Judicial panameño, tramita 150.000, 200.000 casos al año, por lo menos. Cuando tiene 150.000 a 200.000 casos, por lo menos hay dos partes. Así que ahí hay involucradas 400.000 personas probablemente, y nosotros escuchamos sobre 5, 6, 7, 10 casos escandalosos, lo que significa que la justicia está funcionando, por lo menos sin queja de aquellos que no son favorecidos por el resultado, en una forma mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria. No todo está perdido, pero esos casos excepcionales sí señalan que hay un favoritismo hacia el poder en el caso de la justicia. Nosotros hemos hablado aquí del contrato de la minera, que la Corte declaró inconstitucional o que no funciona. Pues miren que me han dicho, y lo estoy verificando, que la empresa lo que hizo fue solicitar una aclaración del fallo, que tiene varios años en el despacho de un magistrado que ya se retiró, y ahora hay una magistrada ocupando ese despacho y tampoco ha aclarado, y que con ese subterfugio la empresa dice que el contrato sigue vigente porque no se lo han aclarado el fallo. Eso es una barbaridad. Pero el hecho de que ese fallo, esa aclaración todavía esté en despacho y no haya salido en años, también indica
que hay algo podrido en Dinamarca. Entonces, no podemos generalizar de que todo el sistema judicial actúa injustamente, porque veríamos entonces 500.000 o 200.000 personas en la calle protestando esos fallos, pero sí hay un elemento de que los casos sensitivos, aquellos que tocan a intereses muy poderosos, reciben un tratamiento distinto. Termino con contar que hicimos un censo, no una encuesta, un censo en el año 2004-2005 para la Unión Europea dentro del sistema penitenciario. Se censó a cada privado de libertad, que en ese momento eran 11.000. Y a mí me sorprendió la cantidad de privados de libertad que decía que ganaban más de $3.000 al mes, que esa era la cifra máxima sobre el cual decir más que 3.000. Y había muchos. Y yo pregunté, ¿es así? Me dicen, no, probablemente no sea cierto. Lo que pasa es que ellos están convencidos que los ricos no los castigan. Así que si ellos dicen que son ricos, 3.000 arriba, no los van a castigar. O sea, esa es la mentalidad instalada en la sociedad panameña, que la justicia es selectiva para favorecer a los que tienen poder económico y perjudicar al hijo de la cocinera. Yo quiero tocar un tema también sensitivo. Hemos visto la forma como dimitió o renunció, como dice en Panamá, el reciente procurador, el anterior, el procurador Ulloa. Él lo hace en medio de grandes escándalos que se estaban dando y que eran noticias no únicamente en Panamá, sino también en Europa y en los Estados Unidos. Yo que leo periódicos internacionales, vi esa noticia en todas partes, que había renunciado el procurador nuestro, ellos llaman fiscal general, en medio de grandes escándalos. Es más, el procurador Ulloa había anunciado que habían varios imputados ya en casos como Odebrecht y que se iba a dar un llamamiento a juicio en la vista fiscal. Anuncia esto y paralelamente, como por arte de magia, renuncia. ¿Cómo se puede explicar esto sin dejar de lado algo de especulación? Porque el problema, cuando esta clase de renuncia sin una justificación inteligente y sensata, entramos en el territorio de la especulación o interpretación. Vamos a darle más seriedad. ¿Cuál es su impresión de eso, de la inestabilidad de los procuradores, pero sobre todo el procurador Ulloa, que llega a unas condiciones muy particulares? Ya a la diferencia de otros, él no fue producto de un dedazo. Él llega a través de un concurso. Entonces, no entiendo de mi perspectiva. Usted es abogado. ¿Usted cómo la ve esto del procurador Ulloa bajarse en medio de la crisis de justicia que hay en Panamá? Sí, voy a contestar eso específicamente y después me gustaría volver a los comentarios de Milton, los cuales son muy interesantes para mí. Sobre el procurador Ulloa digo lo siguiente, que no tiene que ser de conocimiento público, pero tampoco es algo confidencial. Transparencia Panamá estaba trabajando mucho con él en varios aspectos, con proyectos incluso internacionales. Tenía uno que se llama Clean Just, que se había hecho muchos avances en materia de institucionalidad del Ministerio Público, capacitación, establecimiento de un código de ética. Todo se llevó en buenos términos con funcionarios técnicos que hay allí y se avanzó bastante, por lo cual la salida fue una sorpresa, porque ese proyecto incluso fue literalmente lo último que hizo el último día del procurador Ulloa. Eso es para darle un marco de la sorpresa que pudo causar para nosotros. Y en otro aspecto es que tuvimos también varios diálogos formales escritos donde hicimos un cuestionario. Nosotros comenzamos a adelantarnos al tema de dudar razonablemente en la condición de los acuerdos de colaboración efectiva, porque teníamos razones para creer, producto de la información que se tiene por investigaciones periodísticas y las famosas filtraciones, de que los colaboradores no habían sido realmente sinceros, no habían dado toda la información, y tenemos todavía una duda de que qué se hace con acuerdos de colaboración que han sido parciales, omiten casos. Y bueno, Odebrecht no se está ayudando a sí mismo porque tiene el ejemplo de que ni siquiera paga la sanción, la multa. Entonces, dicho eso, estábamos en un diálogo que nos contestó él de manera muy completa y estamos analizando su respuesta a todas las preguntas que les hicimos. Entonces, la salida de la forma que se dio definitivamente en nada es positiva. Va de nuevo al problema que menciono, que es el tema de la independencia, que es no solo material, sino también mental, y es un asunto que depende de las personas y de los individuos. Si eso no se logra, es muy difícil avanzar. Y volviendo brevemente a lo de Milton, le voy a dar algunos datos duros. Nosotros no estamos marcando bien en muchas cosas. El World Justice Project, el proyecto de justicia mundial, tiene unos indicadores con relación al Estado de Derecho.
y Panamá, porque es cierto lo que usted menciona, esto es un asunto que, usando la frase coloquial, uno en la justicia dice cómo le fue en la fiesta, depende cómo le fue en el baile, el que ganó le favoreció la justicia excelente, el que perdió habla peste de la justicia, así que usted siempre va a tener un cliente poco satisfecho, pero no se pueden discutir ciertos elementos como por ejemplo tiempos. Yo no soy un resentido, pero yo puedo hablar con propiedad porque soy un abogado que esperé 16 años para que se resolviera un recurso de constitucionalidad. Si alguien me dice a mí que 16 años es justicia, yo pues trato de entenderlo. Y no hay nada económico allí detrás. Yo no estoy hablando de un cliente. Fue una demanda de inconstitucionalidad por asunto principio académico. Y todavía voy en más de detalle. En el World Justice Project, en el Estado de Derecho, estamos marcando bajísimo porque se entiende que la justicia no se enfrenta al poder en el sentido de que miren lo que pasa con todos los recursos que se han interpuesto por la afectación de las garantías individuales. No se resuelven, van a quedar por sustracción de materia cuando se haya levantado o no se admite por formalidades que son correctas. Se pueden entender, los abogados las entendemos. El ego no le gusta, le parece injusto, pero lo que falta ahí, lo que no se comenta, es que los propios magistrados tienen iniciativa legislativa en virtud de la Constitución y podrían reformar todas aquellas cortapisas que lo obligan a rechazar una demanda porque no se le ha presentado copia auténtica a la Gaceta Oficial donde estaba el objeto del reclamo, a pesar de que ellos pueden buscarla en la Gaceta Digital, o a pesar de que ellos saben que eso está así, porque toda su familia, ellos mismos han estado sujetos a las restricciones de movilidad. Entonces, pero cumpliendo con la formalidad de la ley, rechazan. Entonces, ese es bien importante. En otro donde marcamos bien mal, en 136 países, estamos 120 en independencia judicial. Con esos indicadores que los hacen gente de afuera, con encuestas de afuera, que no somos nosotros mismos sesgados por lo que vemos en los medios, ¿nosotros de qué hablamos? De lo que nos diga que hay que hablar. Es decir, nosotros no ponemos la agenda. ¿Por qué hablamos del caso A y no del B? Porque nos dicen que es el A, es el importante, y nosotros comenzamos a hablar del A. Entonces, es importante no distorsionar. Ser objetivo. Permítame que tengo un cambio comercial. Sí. Nos regala 2 minutos para cerrar este tema, ¿le parece? Claro que sí. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos robándole unos minutos más al abogado Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Oiga, se me ocurre pensar que ante la situación de una justicia mermada como la que tenemos en Panamá, es la oportunidad para cerrarle la puerta a este pasado ignominioso que hemos visto en cuanto a la imposición de la impunidad sobre la justicia. Pero en el caso de Odebrecht, doctor Barzallo, vemos también que eso nos ha afectado la marca país, porque lo que dicen algunas grandes empresas internacionales, sobre todo de los Estados Unidos y de otros países serios, que las empresas verdaderamente honorables, distinguidas, decentes, no quieren venir a Panamá porque da la impresión de que para entrar a Panamá a ganar contratos hay que hacer lo que hizo Odebrecht, que esto es dar coimas. Milton tiene una pregunta sobre Odebrecht, ¿no, Milton? Nosotros hicimos un acuerdo de delación. Nosotros, Panamá, con la empresa Odebrecht, que entiendo que hasta se ha cambiado el nombre en Brasil ya. Así que eso está en proceso de desaparición como ente. Pero bueno, esa empresa hizo un acuerdo de delación que le fue muy bien, porque yo creo que no se le sancionó o el acuerdo no produce los efectos de sanción económica que merecía, pero ni eso ha pagado. Entonces, cuando tú tienes un contrato, un acuerdo, donde una parte incumple, la otra tiene que tener recursos, por ejemplo, el secuestro de cuentas. ¿Puede Panamá secuestrarle las cuentas a Odebrecht aquí o en otras partes del mundo por haber incumplido el acuerdo? Y si puede hacerlo, ¿por qué no lo hemos hecho? Sí, la respuesta es definitivamente, en mi opinión, sí puede. ¿Por qué no lo hemos hecho? Lo desconozco. Creo que hay una gran especie de reverencia o de un entendimiento de que hay que permitir la continuidad. Recordemos que una de las filosofías que estuvo detrás de esta idea era de conservar la empresa, de que conservara los empleos, de no crear caos, que terminara las cuentas. Bajo esa premisa, si un dentista cometiera un delito, no se puede cerrar la clínica odontológica porque se va a perder el equipo. Entonces fue una premisa un poquito sencilla y simplista que evita pues el problema de los muy grandes para caer.
que es el too big to fail, que como es muy grande, no se les puede castigar. Hay argumentos sobra contra esas ideas, hay que castigar porque donde la gente ve que hay impunidad, hay un desorden total. No se trata de un fascismo, de una idea del orden por orden, pero es que es el sentido común el que debe mandar. La respuesta corta es sí. Sin embargo, se ha creado una simbiosis donde atacar jurídicamente a Odebrecht, que ya fue vencido porque confesó, y esto más que un contrato fue una sanción ya impuesta que no se está cumpliendo. Hay que diferenciar eso, porque no, a diferencia de lo que han determinado las autoridades actuales a pedido del Ministerio Público, del cual Transparencia Internacional estuvo detrás y le pidió, porque es decir, oye, ¿qué está pasando con esto? Es a empujadas, se ha dicho y ahora el juez ha enviado a que se vaya a cobrar a lo civil. Nosotros discrepamos respetuosamente porque creemos que eso es parte consustancial de la sanción ya impuesta y el asunto es ejecutarla y cobrarla como sea necesario para que se cumpla con ese principio. Es decir, la colaboración efectiva no fue efectiva, hay que seguir con el siguiente paso y no detenernos. Lo más deleznable, ¿sabe qué, doctor Barzallo? Que se trata en el caso de Odebrecht y otros más, que hubo una corrupción confesada y comprobada. Y aquí no ha pasado nada. Muchas gracias, doctor Barzallo, por estar con nosotros esta mañana. Se aprecia mucho. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Tenga usted un buen día. Gracias. Milton, Rubén, quisiera escuchar su opinión acerca del anuncio que se ha hecho, que desde hoy se han suspendido la vacunación en distintos circuitos electorales, porque se va a proceder con la segunda dosis al personal de salud y a los estamentos de seguridad. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted eso, don Rubén? Bueno, primero, a mí me falta la primera vacuna. O sea, a usted, a muchos panameños, señor Murgas. Como a muchos panameños. Entonces yo creo que esos son cuidados que debe tener el gobierno cuando toma una medida de suspender una vacuna. Y no porque yo me salté, sino porque el circuito donde me tocaba la vacuna todavía no ha entrado. Entonces, esas cosas son peligrosas, Guillermo Antonio. Yo aplaudo una decisión de los sectores empresariales y los sectores políticos en Panamá que sienten vergüenza de saltarse las reglas. Y he visto eso a grandes figuras políticas y empresariales condenar a quienes han violado le quitan la oportunidad al más pobre, al más anciano, de vacunarse por ellos tratar de usar el clásico juega vivo. Ahora, Rubén, esta madrugada hay una buena noticia. No todo es de la perspectiva nada más de la crítica sana. Aquí hacemos críticas sanas, propositivas. Esta madrugada llegaron al país, creo que como más o menos en horas de la madrugada, 16 de marzo aterrizó en el aeropuerto de Tocumen el sexto lote de vacunas de 63.180 de la farmacéutica Pfizer contra la COVID-19. Esa es una muy buena noticia, Milton. Sí, me alegra esa noticia. Yo estoy de acuerdo en que si ya le toca la segunda dosis en el orden que estaba programado, pues que se cumpla con la segunda dosis para lograr que ese personal tenga la inmunidad más cercana al 100%. Si eso es lo que estaba planificado, me parece muy bien. Hay una cosa, porque aquí tenemos que ahorrar y tenemos que ser eficientes en el bien escaso que es la vacuna, que ayer dijo la viceministra y luego lo dijo el doctor Ortega, que las personas que hemos tenido COVID con una dosis de vacuna bastaría. Pero ¿qué pasa? Hay personas que hemos tenido COVID y que esto ha sido certificado porque al momento de enfermar nos hicieron el hisopado y nos dijeron, usted tiene COVID. Pero hay personas que han tenido COVID y que se sabe que lo han tenido porque haciéndose pruebas de laboratorio o se encuentran los anticuerpos o se encuentra lo que sería la memoria inmunitaria o inmunológica. A esas personas que no están certificadas que tuvieron COVID, pero lo tuvieron, no le van a dar una sola dosis, sino que le tendrían que dar dos. Entonces, para ahorrar dosis, habría que hacer un programa de certificación mediante prueba de laboratorio de las personas que padecieron el COVID, sean asintomáticos o sean de síntomas leves, como en mi caso, para que puedan ser atendidos con una sola dosis y se duplique la capacidad de vacunación
en ese segmento de la población que deben ser cientos de miles de personas, de acuerdo a los niveles de infestación que decían los estudios que se hacían a lo largo del año. Entonces, exhorto al gobierno a que haga un sistema de certificación de los que han tenido COVID y de forma de que solo tengan que recibir una dosis y liberen la segunda dosis para las demás personas. Ahora, lo importante no es la marca de la vacuna o el país donde se logró este avance científico, sino la disponibilidad que haya de vacunas para poder, porque Panamá, y no me canso de decirlo porque me siento muy orgulloso, Panamá es un país con una eficiencia notable, notoria en cuanto a la vacunación. Lo que tenemos nosotros que buscar es tener mayor disponibilidad. Milton, tenemos que irnos. Sí, no, solamente quiero, antes de irnos, que faltan un par de minutos, decir nuestro tema importante, que es el tema CENIAF. A esta época, por lo menos que nos digan quién está a cargo. ¿Quién está a cargo del CENIAF? Exacto. ¿Quién se ha hecho cargo de los niños y las niñas? Todavía no lo sabemos. ¿Y dónde están? No podemos soltar ese tema para que nos confundan con otros temas y otros escándalos. Queremos saber quién está a cargo del CENIAF y quiénes están a cargo de los niños, y eso es un deber del gobierno informarlo. Bueno, don Milton, viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeos. Nos vamos. Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Gracias. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Y Guillermo Antonio Adames. Nos vamos, pero antes recuerden, no se vayan, que viene en breve el colega Álvaro Alvarado con Sin Rodeos.